Vamos a comenzar a repasar esto de la prueba de transición, partiendo por el primer tema, que es organización, estructura y actividad celular. Ya esta es la primera clase y vamos a ver todo lo que es referente al estudio de la célula. Para hablar de la célula, ¿cierto? Primero tenemos que pensar en qué es la unidad estructural, funcional y de herencia de todos los seres vivos. Esto quiere decir que todos estamos formados por células, todos los organismos vivos, y que en ellas, ¿cierto?, van a ocurrir todos los procesos metabólicos necesarios para la vida. ¿Ya? Consideramos un ser vivo aquel que puede realizar por sí solo todos los procesos bioquímicos y que además su maquinaria biológica le concede la capacidad de adaptarse y relacionarse con el entorno. Ya, esto es muy importante porque virus, por ejemplo, los virus no son considerados seres vivos porque necesitan de un cuerpo para poder realizar los procesos bioquímicos y sin esta maquinaria biológica, ¿cierto? No puede adaptarse ni relacionarse. A pesar de que sabemos que pueden causar estragos, ¿cierto? No son considerados seres vivos. La célula, ¿cierto? Tenemos una parte que es la teoría celular, que son estos postulados que nos dicen que es la unidad funcional, estructural, de herencia y que toda célula proviene de otra célula. Como clasificación, la célula vamos a tener procariontes y eucariontes. Eucariontes tenemos animales y vegetales. Recordar que algunas algas, hongos y protozoos corresponden al reino eucarionte, perdón, no al reino, corresponden a la clasificación de eucarionte. Ya los procariontes no poseen núcleo. Y dentro de esto también podemos tener organismos y pluricelulares. Unicelulares pueden ser también eucariontes, no solo procariontes, ¿ya? Estas características, ¿cierto? Las vamos a ir viendo en la clase de hoy. Hay características específicas para las células vegetales, otras para los animales, tenemos bastante en común y también tenemos algunas características de las procariontes. Procariontes quiere decir núcleo sin núcleo, o eucarionte significa núcleo verdadero. Ya, en realidad las procariontes no tienen un núcleo, sino que su ADN o ARN se encuentra libre en el citoplasma o situado en alguna zona específica llamada nucleoide. Las células eucariontes tienen un ADN en su estructura, ¿cierto? Están albergadas en el núcleo, está resguardada porque las mutaciones no son algo favorable para los organismos eucariontes. ¿Ya? Y además está lleno de organelos dentro del citoplasma que ayudan a cumplir todas las funciones que son necesarias para ella. Vamos a comenzar con la célula procarionte. Esta célula procarionte tiene distintas partes, ¿cierto? Vamos a partir de afuera hacia adentro. Tiene una cápsula que está afuera, ¿cierto? Y la protege de la acción de antibióticos y agentes externos que quieran destruirla. También puede tener flagelo, que es esta especie de colita que le ayuda a moverse y adaptarse a los ambientes. Puede también tener fimbrias o especies de pelitos que le ayudan a tener una buena adherencia de las superficies que van a colonizar. Y tienen pared celular y luego la membrana plasmática. Dentro tienen el ADN, material genético, que también puede ser ARN, en un nucleoide, que es una especie de núcleo, pero no está dimensionado, y uno de los pocos, o el único, podríamos decir, organelo que posee es el ribosoma, que se encuentra en todas partes y que tiene por finalidad replicar el material genético. Los plásmidos son ADN circular, o ARN también, que está en cualquier lugar de esta célula procarionte y que puede intercambiar por medio de un pili, que es una prolongación que tiene,
que le permite intercambiar material genético con otras células. La célula eucarionte animal tiene distintos organelos, muchos organelos, y se destaca principalmente de la vegetal porque posee centriolos. Ya los centriolos son centros especializados que van a organizar los microtúbulos. Los microtúbulos son parte del citoesqueleto, que es todo el soporte y la maquinaria como de andamiaje que le da sostén a la célula. ¿Por qué es importante los centriolos en la célula animal? Porque van a participar en los procesos de división celular. Ya participan formando el uso mitótico que ayuda a movilizar a los cromosomas durante este proceso de división. Por lo tanto, si no hay centriolos, no se puede formar uso mitótico y la mitosis y meiosis no puede ocurrir bien. En la célula eucarionte vegetal, lo que ocurre es principalmente que tenemos algunas estructuras que le confieren a la planta mayor resistencia, como la pared celular, que la protege y le da apoyo. Y también vamos a tener una vacuola central llena de agua, llena de desechos metabólicos y cosas que alberga y guarda la célula vegetal para cuando va a escasear el agua o los nutrientes, etc. También podemos diferenciar los cloroplastos, que es donde ocurre la fotosíntesis. La célula vegetal sí posee mitocondrias, porque una vez que produce, ¿cierto? Esta molécula de glucosa, ya en la fotosíntesis, necesita pasar por un proceso de respiración celular para obtener la energía en forma de ATP, ¿ya? Entonces no olvidemos las mitocondrias en las células vegetales. Tenemos un núcleo, este núcleo tiene una envoltura nuclear, un nucleolo, tenemos el ADN, ¿cierto? Tenemos ribosomas que se encargan de realizar la síntesis de proteína, ya muy importante, no solo para todas las funciones de la célula, sino que porque ahí se alberga, ¿cierto? Es la traducción de nuestro código genético, las proteínas. Cercano al núcleo tenemos el retículo endoplasmático rugoso, porque ahí están los ribosomas adheridos, también pueden estar en otros lados de la célula. Y posteriormente viene el retículo endoplasmático liso, que fabrica los lípidos, descompone carbohidratos, grasas, inactiva toxinas, ya tiene múltiples funciones. Generalmente en los extremos, en las orillitas de la célula, vamos a encontrar el aparato de Golgi, que se encarga de determinar, clasificar, embarcar los lípidos, enzimas, proteínas de membranas secretadas ya en nuestra central de almacenamiento y de exportación mediante distintas vesículas, ya vesículas que van a ir transportando estas cosas que se van terminando aquí en el Golgi, se van exportando a toda la célula. Los lisosomas son estructuras que van a digerir y reciclar distintos materiales, quiere decir que en su interior hay abundantes vesículas digestivas, ¿ya? También no olvidemos nuestra membrana plasmática que rodea y controla la entrada y salida de las distintas sustancias a través de la célula. Y los plasmodermos son uniones, ya, uniones de células, uniones que comunican las distintas células vegetales, ya, solo lo vemos en las vegetales. El citoplasma es donde se encuentran todos nuestros órganos, organelos, y es una emulsión coloidal fina, ya granulosa. También se le llama citosol. Y tiene en ese lugar sus organelos. El citoesqueleto, ¿cierto? ¿Qué características tiene? Son
el andamiaje de las células son fibras proteicas, ya son proteínas, y son tres principalmente: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. ¿Cuál es su función? Dan forma y sostén a la célula, permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma, participa en la división celular, ¿cierto? Formando el uso mitótico, es el caso de los centriolos. También se encarga de la contracción y movimiento celular, por ejemplo, la actina y miosina en las fibras musculares. Aquí están los centriolos, que son importantes, ¿cierto? Porque participan en la división celular, moviendo a los cromosomas. Aquí están. También tenemos que estos centriolos dan origen a los cilios y flagelos que dan movilidad, por ejemplo, a los espermatozoides. El núcleo. El núcleo tiene una membrana nuclear, también llamada carioteca. Al interior tiene cromatina, que es el ADN condensado, y tiene una matriz, ya una matriz que es donde se encuentra eh, como nuestro citoplasma, por decirlo así. Existen poros nucleares también donde van traspasando las moléculas que están en el núcleo que viajan hacia el citoplasma. También tenemos los ribosomas que participan en la fabricación de las distintas proteínas y que son importantes también para el proceso de replicación del ADN. ¿Ya? Ahí se fabrican las proteínas y tenemos distintos tipos de ARN, ribosomal, ARN de transferencia, etc. Muchos tipos de ARN. El retículo endoplasmático, ¿cierto? Donde se encuentran los ribosomas, participa en la fabricación de proteínas de exportación. Siempre está cercana al núcleo porque necesitamos fabricar proteínas. También tenemos el retículo endoplasmático liso, que se encarga de la síntesis de lípidos y detoxificación celular. ¿Ya? Está un poquito más alejado al núcleo y no tiene ribosomas. El aparato de Golgi ya tiene una estructura de saquitos aplanados y forma vesículas con las cuales va a exportar los distintos productos que procesa y hace madurar, ¿ya? Químicamente los transforma, ¿cierto? Y los envía en vesículas para abastecer, ¿cierto?, todos los lugares de la célula. También participa en la división celular, en la citodiéresis, en caso de las células vegetales, porque va a formar el fragmoplasto, que en las células vegetales no necesitamos centriolos, sino que este fragmoplasto es el que va a estrangular, por decir así, las células y las va a dividir en dos. También el aparato Golgi da origen a los lisosomas primarios y es precursor del acrosoma de los espermatozoides, como el casquete que tienen en la cabeza los cromosomas. Siempre está en la periferia, ya cercano a la membrana, y su actividad es principalmente formar secreciones. Ahí se puede ver cómo va trabajando. Tenemos el retículo endoplasmático, ¿ya? Que forman las distintas proteínas, lípidos, y el Golgi se encarga de prepararlo, empaquetarlo, formarlo y exportarlos. Los lisosomas son vesículas que están delimitadas por una membrana y tienen muchas enzimas digestivas que tienen un pH muy ácido, en torno a 5. En los lisosomas se degradan un montón de sustancias que ya no le sirven a la célula, incluyendo aquellas que vienen del sistema que se encarga de las defensas de nuestro organismo, ¿ya? Ahí se envían los restos de los virus, bacterias, para ser eliminados por esta sustancia ácida. Los lisosomas, de los que estábamos hablando, ¿cierto?, llevan a cabo la digestión intracelular
es como el sistema digestivo de la célula, y también digieren membranas celulares o aquellas células que ya no sirven, también organelos viejos y defectuosos. Por lo tanto, tiene una importancia también en la renovación celular. Acá tenemos acción de los lisosomas en glóbulos blancos. Ya son los lisosomas los que fagocitan, ¿cierto? Y eliminan. El lisosoma aporta, ¿cierto? Con enzimas digestivas para degradar estos cuerpos residuales de microorganismos que trajo el glóbulo blanco. Las mitocondrias es un organelo que tiene doble membrana, al igual que los cloroplastos, ¿ya? Se dice que hubo un origen simbiótico, por, por lo cual distintas células se fueron como engullendo, degradando a otras, dando origen a estos organelos. Y todas las células eucariontes lo poseen, tanto animales como vegetales. La función es realizar los procesos de respiración celular para obtención de ATP. Peroxisomas son organelos que se encargan de la acción de los distintos agentes tóxicos o oxidantes de la célula, principalmente de la acumulación del peróxido de hidrógeno, ya que es tóxico para la célula. Entonces, en este lugar, en el peroxisoma, se degrada y se transforma este peróxido de hidrógeno a sustancias mucho más simples y que no son dañinas para nuestro organismo. En la célula vegetal dijimos que teníamos como exclusividad los cloroplastos, la pared celular y la vacuola. El cloroplasto es donde se realiza la fotosíntesis, posee pigmentos fotosintéticos, que son principalmente clorofila o carotenoides, y al igual que la mitocondria es un organelo de doble membrana. La pared celular, ¿cierto? Está luego de la membrana plasmática, es rígida, fuerte y está compuesto por muchos polisacáridos, sobre todo de celulosa, ¿ya? Lo que le aporta resistencia a la célula vegetal. Es permeable el paso de sustancias, ¿ya? Algunas sustancias pueden pasar por ella. La función, protección, dar forma y evitar la ruptura de la célula vegetal por excesiva entrada de agua, ¿ya? La resequedad también, en el caso de la pared celular, se arruga, pero después puede volver a su estado original. La vacuola es una vesícula muy grande llena de líquido. En la célula animal también hay vacuolas, pero son más pequeñitas. Y en el caso de las células vegetales hay siempre una vacuola central. Le da volumen a la célula y mantiene, ¿cierto?, la presión de turgencia. La presión de turgencia tiene que ver con la presión de agua, pero asociada a los distintos solutos que hay dentro de la célula. Entonces, finalizando, tenemos distintos compartimentos celulares. Acá nos dice más o menos qué organelos hay en una célula hepática. ¿Ya? Hay muchas mitocondrias, peroxisomas, lisosomas. ¿Por qué? Porque se encarga de detoxificar. ¿Ya? El, el hígado es un órgano detoxificador. Por lo tanto, necesita mucho oxígeno, mucha energía y muchas sustancias para degradar. ¿Por qué es importante este dato? Porque siempre hacen preguntas de aplicación donde tenemos que definir por qué una célula presenta más organelos que otra. ¿Ya? ¿Por qué en el estómago hay cierto tipo de células? ¿Por qué en el páncreas hay cierto tipo de células? ¿Por qué en el hígado hay cierto tipo de células? Y eso va a depender de los requerimientos del organismo y del tejido. Ya recordemos que las células no son todas iguales, se especializan y forman los distintos tejidos que dan origen a los distintos aparatos y sistemas que conforman el organismo vivo. Por lo tanto, todas las células no son iguales. Así que saquémonos la imagen de
la celulita perfecta, ¿cierto? Con el, hay células muy distintas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la clase de tejidos.